que no he podido editar las grabaciones porque siempre el modo virtual quita bastante tiempo. A veces hacer una pruebita de 6 preguntas quita todo un día, sí. Ajá. Es demoroso. Ya. Pero se tiene todo organizadito, se tiene. Eso sí, es lo bonito de lo virtual. Ya. Las estrategias para la determinación de extremos en un intervalo cerrado. Para determinar los extremos de una función continua f en un intervalo cerrado AB, se siguen estos pasos, chicos y chicas. Se encuentran los puntos críticos de f en el abierto AB. Se evalúa f en cada punto crítico en AB. Se evalúa f en cada punto extremo de AB y el más pequeño de estos valores es el mínimo, el más grande es el máximo, ¿sí? Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos, el ejemplo 2, hay el ejemplo 3, ¿sí? Y aquí miren, les he puesto también un video. Entonces, vamos a salir de las presentaciones. Y antes de hacer los ejemplos, primero, por ejemplo, aquí decimos, ¿no? Vamos a explicar esta partecita. Ya. Abramos un documento en Word. Bueno. Ya. Entonces, a ver. Ya, entonces habíamos dicho, ¿no? Lo siguiente. Ajá. Habíamos dicho que los extremos relativos se dan en los puntos críticos, pero no todo punto crítico es un extremo relativo, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, recordando también algo que se explicó en la clase anterior, por ejemplo, tengo el bosquejo de la función f de x igual a x al cubo. Ya. Y entonces, aquí, por ejemplo, hallamos la primera derivada, es igual a 3 de x cuadrado, y vamos a hallar la primera derivada en el punto 0, ¿no? Aquí en el punto 0, y nos damos cuenta que esto es igual a 0. Entonces, c igual a 0 es un punto crítico, ¿sí? Es un punto crítico de la función, pero como ustedes pueden ver, en 0, 0 no tenemos ningún extremo relativo, no tenemos un máximo relativo ni un mínimo relativo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces esto es importante. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que, lo que sí sabemos es que los extremos relativos se dan en los puntos críticos, pero que no todo punto crítico, o no en todo punto crítico se tiene un extremo relativo, no en todo, ¿no? Ya. Entonces esto es muy importante. Ahora, vamos a ver un ejemplito. Miren, a ver. Hay un ejemplo 1,
Sería bueno ponerle en la presentación el ejemplo 1. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, encontrar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos que se ilustran en la figura 3.3. Miren, vamos a... Esta partecita, bueno, no está en las presentaciones, pero está en el cálculo de Ronde, donde yo saco los contenidos, miren. ¿Sí? Y es importante saber determinar el valor de la derivada en los extremos relativos, porque más adelante vamos a utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, dice, a ver, encontrar, bueno, el valor de la derivada, si tengo la función f de x igual a 9 por x cuadrado menos 3 sobre x al cubo, quiero hallar el valor de la derivada en cada uno de los extremos relativos, dice. Por ejemplo, aquí veamos la gráfica de la función. Aquí la tenemos. ¿Sí? Esto al menos le vimos, como ejemplo le vimos, ¿no es cierto? Ajá. Y queremos hallar el valor de la derivada, por ejemplo, en el punto 3,2. ¿Sí? En el punto 3,2. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Teniendo la función f de x, hallar su derivada y en el punto 3,2 hallar el valor de la derivada. Bueno, esto no es muy complicado, ¿no es cierto? Tengo la función f de x igual a 9 por x cuadrado menos 3 sobre x cubo, ¿ya? Y quiero hallar el valor de la derivada justamente en el punto 3,2, ¿ya? Y entonces tengo que hallar la derivada. Bueno, el derivar no va a ser, no nos vamos a demorar en derivar porque ya se supone que ya saben derivar y entonces yo voy a tomar el resultado, f' de x es igual a 9 por 9 menos x cuadrado sobre x a la cuarta, ¿no? ¿Ya? Y entonces vamos a hallar la derivada en 3,2, es decir, f' de 3. Vamos a reemplazar este 3. Esto es igual a 9 por 9 menos 3 al cuadrado sobre 3 a la cuarta. Entonces ya vemos que en esta partecita se nos hace 0. Entonces el valor de la derivada es 0. ¿Sí? Ahí está. También otro detalle sería, más bien teniendo la función, esto también es importante saber, ¿no? Teniendo, por ejemplo, la función f de x igual a 9 por x cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Por ejemplo, digo, a ver, hallemos los valores de x para los cuales f' de x es 0 o f' de x no existe, por ejemplo. ¿Sí? Este es otro de los problemas que más adelante encontraremos. Entonces, f', quiero hallar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0 y los valores de x para los cuales f' de x no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coge la función derivada y se iguala a 0 en el primer caso. Entonces, cogemos la función derivada que es f' de x es 9 por 9 menos x cuadrado sobre x cuarta, esto igual a 0, ¿no es cierto? Entonces resuelvo esta ecuación, me queda 9 menos x cuadrado igual a 0, me queda x cuadrado igual a 9, me queda que x es igual a más menos 3, ¿no es cierto? X igual a más menos 3. Ya, entonces en x igual a más menos 3, la derivada es 0, ¿no? Y luego hallemos también los valores de x para los cuales la derivada f' de x no existe. Entonces la f' de x es igual a 9 por 9 menos x cuadrado sobre x a la cuarta. ¿Sí? Y entonces
observamos que esta función f' de x no existe cuando x es igual a 0. ¿Ya? Bueno, hemos hecho un repasito, ¿no?, de cómo hallar esos valores. ¿Ya? Y ahora, si ustedes se dan cuenta, en la gráfica de esta función, los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0 son 2. Son 3 y menos 3, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, x igual a 3 y menos 3 serían puntos críticos. El x igual a 0 también es un punto crítico. ¿Sí? Pero solo en x igual a 3 se da un extremo relativo. ¿Sí? Solo en x igual a 3 se da un extremo relativo. ¿Ya? Entonces veámosle a la gráfica. Solo en x igual a 3 un extremo relativo. A ver, déjenme ver esa gráfica. ¿Por dónde anda esta grafiquita? Aquí. Aquí está la gráfica. Miren, vamos a ampliar. Ya, la gráfica de la izquierda. Miren, solo en x igual a 3 se da un extremo relativo. En x igual a menos 3 incluso vemos que la función parece no estar definida en x igual a menos 3, ¿no es cierto? Ajá. Pero no. Ajá. Ya. Y en x igual a 0, miren, en x igual a 0 tampoco está definida la función. Y en esta derivada dice que f' de x no existe para x igual a 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya incluso la función ni existe, ¿no? Ahora, ya, entonces, si la función no existe para x igual a 0 y x igual a 3, menos 3, perdón. Bueno, al menos para x igual a 0 no existe la función. Y entonces, si la función no existe, entonces x igual a 0 no puede llamarse punto crítico, ¿no? Si ven que no puede llamarse punto crítico, porque para llamarse punto crítico la función tiene que estar definida en x igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, por curiosidad, pongamos la función, esta función en el Wolfram alfa. Pero vemos que esta función, sí, ¿no es cierto? Únicamente x igual a menos 3 que obtuvimos era un valor donde la derivada es 0, pero por lo que veo no, la función no está definida para x igual a menos 3, pero veamos aquí. F de menos 3 sí tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces hagamos una gráfica para ver cómo está. ¿Sí les he indicado cómo entrar al Wolfram Alpha o no, chicos? Wolfram Alpha. Aquí está. A ver, aquí las integrales. No quiero las integrales. Quiero graficar. Ya.
A ver qué función, pero necesitamos mejor que nos eco. Por ejemplo, aquí tenemos este x al cuadrado. Vamos a poner la función f de x igual a 9. Vamos a abrir paréntesis por x al cuadrado menos 3. Cerramos paréntesis, dividimos para x al cubo, ¿no? Cogemos esto. Control V, y aquí ponemos 3. ¿Ya? Damos el Enter. Observamos, a ver, aquí dice 9 por x cuadrado menos 3 sobre x al cubo. Perfecto. Ya. Vean, aquí está. Ahí está la gráfica. Entonces, solo un trocito. A ver, veamos que todo esté bien. Un trocito fue dibujado, ¿no es cierto? Veamos acá se ve mejor la gráfica, ¿ya? Y sí, yo decía que raro, ¿por qué decimos que no existe en menos 3 la función? Sí existe la función en menos 3. Ajá. Ya. Existe la función en 3. Y aquí tenemos que la derivada es 0. Entonces también la derivada en menos 3 sería 0. ¿Sí? Entonces sí sería un punto crítico el x igual a menos 3. La función está definida en menos 3, aunque analíticamente ya se ve que está definida en menos 3, ¿no es cierto? Al reemplazar menos 3 en la función nos da un número real. Ya lo que sí observamos es que la función no está definida para 0. Analíticamente también vemos que no está definida para 0. Entonces x igual a 0 no debe llamarse punto crítico. ¿Sí? Para llamarse punto crítico tiene que estar definido en ese valor. Ya, entonces miren aquí, ustedes pueden ayudarse un poquito. ¿Sí? Ajá. Ya. Entonces aquí solamente ha dibujado un extremo relativo, no ha dibujado el otro, ¿no es cierto? Ya. Miren. Ya se vio. Ya, aquí está de poner esa presentación anterior, ¿no es cierto? Ya, ahora. Ahora, ajá, aquí tenemos también, por ejemplo, para la función valor absoluto, dice que en x igual a 0 la derivada de f de x igual a valor absoluto de f de x no existe. Y aquí dice porque difieren estos límites unilaterales. Sí, aquí está el primer límite que estoy topando, es la derivada por la izquierda en 0. Y el otro límite es la derivada por la derecha en 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que así definimos algún momento? ¿Ya? Y aquí hallamos el límite cuando f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Sabemos que f de 0 es 0. Y ahora, cuando f de x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de f de x es menos x. ¿Sí? Menos x sobre x les da menos 1 y el límite de menos 1 es menos 1. ¿Sí? Ahora, en cambio, aquí por la derecha, el límite o la derivada por la derecha o el límite por la derecha es el límite de f de x menos de f de 0 sobre x menos 0 cuando x tiende a 0 por la derecha. Ya, entonces f de 0 es 0. Y les queda el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es valor absoluto de x sobre x. Pero si x tiende a 0 por la derecha, este valor absoluto de x se hace x. ¿Sí? Porque x es mayor que 0. Entonces, valor absoluto de x es x. Entonces, x sobre x es 1. Y luego el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 es 1. Sí, sí hemos hecho este ejemplo también, ¿no? Por eso no lo hago en la pizarra digital. ¿Ya? Y luego tenemos de esta función también la derivada. La función f de x igual a seno de x. Ya, veámosle esa.
Ajá, esa funcioncita. Entonces, aquí, antes de continuar, los puntos críticos es más menos 3, pero no es el x igual a 0, ¿no? Ya. Ahora, tengo la otra función, f de x igual a la función seno de x. Ya, esta función f de x igual a seno de x. Ya, entonces, estábamos hallando el valor de la derivada en los extremos relativos, ¿no es cierto? Ya, entonces, por ejemplo, aquí tengo que hallar la derivada, f de x, la derivada es coseno de x. Ya, y aquí, por ejemplo, decimos que un extremo relativo estaría, por ejemplo, para la función seno de x, un extremo relativo sería en pi medios 1, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí, bueno, ya nos dice que en pi medios 1 hay un extremo relativo, ¿no es cierto? Y quiere hallar el valor de la derivada. El valor de en pi medios, esto es igual al coseno de pi medios y esto es igual a 0. ¿Sí? Entonces estamos viendo que el valor de la derivada en este extremo relativo es 0 o como está en el ejemplo del límite, no existe, en el ejemplo de la función valor absoluto, el valor de la derivada es 0, ¿no? No existe, perdón. ¿Ya? Entonces, en el caso de la función de valor absoluto, en el mínimo relativo 0, 0, la derivada vimos que no existía, porque toma dos valores diferentes. Y en cambio, en el caso de la función seno, el valor de la derivada en pi medios 1 en el máximo relativo es 0. ¿Ya? Ya. Luego viene la determinación de los extremos en un intervalo cerrado. Este es un ejemplo número 2, ¿no? Ya. Entonces aquí están los pasos. Dice que se encuentra derivando la función. Ya. Ya vamos a hacer esto mejor en el documento en Word. Es más fácil de entender. Veamos el enunciado. Vamos acá. Ya. Entonces queremos determinar los extremos en un intervalo cerrado. Ya, entonces. A ver. Las estrategias. Sí, dice que primero se encuentran los puntos críticos de la función en el intervalo cerrado menos 1, 2. Luego se evalúa la función en cada punto crítico del abierto, menos 1, 2. Luego se evalúa f en cada punto extremo del cerrado AB. Y el más pequeño de todos estos valores es el mínimo y el más grande es el máximo. ¿Ya? Entonces empecemos hallando los puntos críticos de la función f en el intervalo abierto AB. Entonces para hallar los puntos críticos, primero tengo que derivar la función, ¿no es cierto? Entonces tengo que hallar f' de x va a ser igual. Vamos a ver. La derivada de 3x a la cuarta sería 12x al cubo menos 3 por 4, 12x al cuadrado. Ya. Luego necesitamos, para determinar los puntos críticos, encontrar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0, ¿sí? Para encontrar los puntos críticos. Debemos hallar los valores de x
para los cuales f' de x es igual a 0 o f' de x no existe. ¿Ya? Entonces, cojamos la primera condición, esta de aquí. Ya. Vamos a encontrar los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0. Entonces, tenemos que tener la función derivada, sería 12x cubo menos 12x cuadrado, reemplazo aquí. Ya, esto igual a 0. El 12 puedo simplificar, puedo sacar x de factor común. ¿Sí? Los números tranquilamente en la ecuación pueden simplificar, la variable no. Porque aquí, por ejemplo, si simplificáramos la variable x, perderíamos una raíz en la ecuación. Entonces, x igual a 0. Cuando este producto es 0, cuando x es igual a 0 y cuando x cuadrado menos 1 es igual a 0, miren. Y luego, x cuadrado es igual a 1 y luego x es igual a más menos 1. ¿No es cierto? Ya. Ahora, antes de declararles puntos críticos, debemos ver que la función esté definida en más menos 1. Regresemos a la función f de x, es 3x al cubo menos 4x al cubo. Entonces, es una función definida para todos los reales, ¿no es cierto? En particular para más menos 1. Por tanto, x igual a más menos 1 podemos llamar los puntos críticos. ¿Ya? Ahora, hallemos los puntos críticos con la condición de que f de x no existe. Entonces, miro la función derivada, ya es una función polinómica, y esta función polinómica existe para todo x que pertenece a los reales. Entonces, por este lado, no puedo hallar puntos críticos, ¿no es cierto? Ajá. El conjunto de los x para los cuales f' de x no existe es un conjunto vacío. No hay x que cumplan esta condición. Ya. Entonces, ya tengo aquí los puntos críticos. Entonces, ajá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren. Tenemos que, según la recomendación, evaluar la función f en cada punto crítico del abierto AB. ¿Ya? Luego evaluar la función en cada punto extremo y observar el valor más grande o más pequeño de estos valores evaluados, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer una tabla que nos ayuda a organizar nuestro trabajo o la evaluación de de la función en estos valores que nos pide, ¿no? Ya, entonces, por ejemplo, primero dice que evaluemos la función, bueno, aquí dice en los puntos críticos. Por ejemplo, en el punto sería 0, a ver, cuidado, aquí tenemos 1, menos 1. A ver, chicos y chicas, ya tenemos el 1 menos 1 y el 0. Digo, qué raro, no le veo, aquí está el 0, ¿no? Ya, el 0, el 1 y menos 1, todos estos son puntos críticos, ¿no? Ya, entonces podemos organizar aquí, podemos poner el f de 0, podemos poner, o en orden, bueno, no importa, el f de 1, ¿qué más? A ver, acá podemos poner el f de menos 1, ¿sí? Ordenadito, ya, de 0, de menos 1, 1. Y el intervalo en el que estamos trabajando es menos 1, 2. Entonces también dice que hallemos el valor de los extremos del intervalo, que sería f de 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el punto terminal izquierdo. ¿Ya? Acá tenemos el punto terminal derecho del intervalo. Entonces
Así se pone ordenadito, ¿no? Ya. Acá tenemos el punto crítico. Punto crítico, el 0. Luego tenemos otro punto crítico. Ya. Y luego vamos a poner, a ver, f de menos 1. A ver, démonos espacio para que ingrese. Ya, veamos. F de menos 1 reemplazamos en la función f de x. F de x es 3x a la cuarta menos 4x al cubo. Aquí hacemos así. F de menos 1 es igual a 3 por x a la cuarta, es decir, menos 1 a la cuarta, menos 4, x vale menos 1 al cubo, esto es igual. Sería 3, ¿no es cierto? Menos 1 al cubo es menos 1, por menos sería más 4, y esto sería igual a 7. De esa manera hallamos las otras imágenes. Pues aquí sería igual a 7. Luego hallamos f de 0, directamente f de 0 es 0. F de 1 sería 3 menos 4 sería menos 1. Ya, menos 1. F de 2 reemplazando sería 16. ¿Sí? Entonces hallamos las imágenes de los números críticos y de los extremos del intervalo. Y por tanto, vemos el valor mayor sería el máximo relativo. Y de esas imágenes del valor menor sería el mínimo relativo. Entonces, mirando todas estas imágenes, la mayor imagen es esta, miren. Y la menor imagen es esta. Por tanto, aquí tenemos un máximo relativo, y aquí tenemos un mínimo relativo. El mínimo relativo es menos 1 y el máximo relativo es 16. ¿Sí? Y de paso, como es un intervalo cerrado, estos máximos y mínimos relativos de paso se transforman en máximos y mínimos absolutos también, ¿no? Porque en ese intervalo que tenemos, ellos son máximos y mínimos absolutos también, ¿sí? ¿Entendido cómo se determina, chicos y chicas? Los extremos en el intervalo cerrado, ¿no? Ya, aquí están las estrategias. Y aquí está el ejemplo. Sí, esto es importante, ¿no? A ver qué nos dice aquí. Nos dice que los números críticos de una función no necesitan producir extremos relativos, ¿no? Miren, aquí se ve claramente en este ejemplo que acabamos de hacer. Por ejemplo, el menos 1 era un punto crítico, pero en menos 1 no se produce un máximo ni un mínimo relativo, ¿sí? La imagen de menos 1 es 7, y 7 no es ni máximo ni mínimo relativo. Igual, 0 es un punto crítico, y en 0 no se produce un extremo relativo, pues entonces calculamos f de 0 que es 0, y 0 no es un mínimo relativo ni un máximo relativo, ¿no es cierto? Y en cambio se produjo un mínimo relativo en el valor 1, que bueno, 1 sí era un punto crítico, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego, asimismo, aquí se produjo un máximo relativo en el extremo del intervalo, en x igual a 2, ¿sí? Y x igual a 2, si ustedes recuerdan, no es ningún punto crítico, ¿ya? Ajá, entonces es la manera de determinar extremos en un intervalo cerrado.
Y esto nos va a servir más adelante para realizar las gráficas de las funciones del trazado de curvas, que es un tema también que está previsto, ¿no? Trazado de curvas. Todo esto que estamos haciendo va a servir para eso. Bueno, aquí tenemos un video de cómo hallar los extremos de una función. Pueden ver de pronto algún momentito. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos dice? A ver, sea f una función continua en el intervalo cerrado a b y derivable en el abierto a b. ¿Ya? El teorema de Rolle, ¿no? Si f de a coincide con f de b, entonces existe al menos un número c que está en el abierto a b, tal que f' de c es igual a 0. ¿Sí? Entonces es importante interpretar el teorema, ¿no? Observe esta función continua en el intervalo cerrado a b. Ya, se ve que es continua. Además dice que f de a coincide con f de b. ¿Sí? F de a coincide con f de b. Entonces, cuando eso ocurre, existe al menos un número c. Puede haber más, ¿no? Existe al menos un número c que pertenece al abierto a b. Eso es importante, que c no coincide con los extremos del intervalo, miren. Tal que f' de c es igual a 0. Es decir, va a haber un c en el abierto a b tal que la derivada de la recta tangente en ese punto cf de c coincida con 0. ¿Sí? Y como pueden ver aquí, incluso hay un máximo relativo. ¿Ya? Entonces, yo les recomiendo estos teoremitas, verán, vayan haciendo un archivo en Word y vayan capturando y organizando el teorema y la interpretación. Eso les va a ayudar mucho, ¿no? Para luego utilizar esos teoremas de pronto en alguna resolución de algún ejercicio. Todas las demostraciones de estos teoremas las haremos en análisis matemático 1. Por eso aquí no les hago, ¿no? No hago esas demostraciones. ¿Ya? Entonces, veamos este ejemplito. Y empieza a lloviznar, chicos. Y yo estoy en una habitación donde hay un traslúcido. Y no puedo retirarme de aquí por la pantalla digital. Tiene que estar sobre la mesa. Así es que les va a estorbar un poquito el sonido de la lluvia. Ya, ahora veamos aquí. Por ejemplo, aquí en esta función, nos damos cuenta que esta función no cumple con las hipótesis del teorema de Rolle. Por ejemplo, aquí, a ver, veo que f es continuo en el cerrado a b. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Y derivable en el abierto a b. Ya, esta partecita no cumple. Continua en el cerrado a b, perfecto. Derivable en el abierto a b, no. En C veo que la función no es derivable. En este C que está aquí, la función no es derivable. ¿Sí? Veo que la recta tangente en este punto CF de C es una recta perpendicular. ¿Sí? Es una recta perpendicular. Eso se ve haciendo la construcción, cogiendo una reglita, un esfero y poniendo esta gráfica en su documento, en su hojita, y haciendo la construcción de la recta tangente. Y van a ver que esa recta tangente tiende a ser la recta vertical en el punto CF de C. Y entonces esa recta vertical tiene una pendiente igual a infinito, ¿no es cierto? Sí, porque el ángulo de inclinación vale 90 grados. Entonces, no se está cumpliendo el teorema de Rolle. Por tanto, puede ser, como no puede ser, que exista un número c en el abierto a b, tal que f' de c es igual a 0. En este caso vemos que no existe ese c en el abierto a b, tal que la derivada en c es igual a 0. ¿Sí? No existe. ¿Ya? Y esto ocurre porque no cumplió las hipótesis del teorema de Rolle. ¿Ya? Bueno, aquí está un video de la demostración del teorema de Rolle. Esto se verá el siguiente, o cuando se vea análisis matemático. Y aquí dice ilustración del teorema de Rolle. Nos va a dar un ejemplo. Esto sí nos compete hacer este semestre. Ya, dice, a ver.
encontrar las dos intersecciones en X de la función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2 y demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones de x. Ya. Entonces, para resolver esto, necesito el teorema de Rolle. Ya, vamos acá. Le digo, chicos, como esta cuestión de las vacunas, nuestro presidente, por quedar bien con Estados Unidos, consigue la vacuna más cara, la de Pfizer, para vacunar al pueblo ecuatoriano en la pobreza que tenemos en Ecuador. La vacuna más cara. En cambio, otros países ya rapidito están buscando otras alternativas de vacunas más convenientes, eficientes. Toda esta cuestión política para esto de las vacunas. No debería ser así, ¿no? Y sin embargo, aumentan los casos, aumentan los casos. Bueno, chicos, sí escucharon en las noticias que ya nos llegó la nueva cepa del COVID, ¿no? Ya llegó al Ecuador. Ahora lo que hay que hacer es cuidarse más. Nada más, porque si queremos paralizar nuevamente el país, creo que nos va peor. Por las fuentes de trabajo, la gente no puede salir a trabajar prácticamente. Bueno, entonces, chicos, vamos a utilizar el teorema de Rolle. A ver. Ajá. Miren, aquí, por ejemplo, me pide encontrar las dos intersecciones en X de esta función. ¿Por qué me pide hacer eso? Porque justo, si yo hago un bosquejo de la gráfica, a ver, un bosquejito de la gráfica. A ver. Haciendo un bosquejo de la gráfica, digamos que es algo así. ¿Ya? Se abre hacia arriba, ajá, interseca al eje Y en el punto 2, bueno, aquí no se ve, no lo he hecho tan bien. Digamos que aquí está el punto 2, ¿ya? Interseca esta parábola al eje X en el punto 2, ahí está el bosquejo de la gráfica, ¿sí? Entonces, ¿por qué busco estas intersecciones? Sería el punto 1, 0 y el punto, aquí sería 2, 0, ¿no? Ya les vamos a explicar cómo hallar esos puntos. Ya. ¿Por qué busco estas intersecciones? Porque allí se va a cumplir las hipótesis del teorema de Rolle. En la hipótesis del teorema de Rolle dice que f de A debe coincidir con f de B. Y en este caso, A es igual a 1, f de 1, y B es igual a 2. Esto coincide con f de 2, ¿no es cierto? F de 1 coincide con f de 2, ¿sí? ¿Qué más? La función es continua. Vamos analizando las hipótesis. F es continua. En el intervalo cerrado 1, 2, ¿no es cierto? F es derivable en el abierto 1, 2. ¿Ya? F es derivable en el abierto 1, 2. Y entonces, cuando ocurre todo esto, podemos demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las intersecciones en x. Ya solo por el teorema de Rolle ya podemos concluir, vamos al menos a concluir que existe un x que está en el abierto 1, 2, tal que f' de x es igual a 0. Por el teorema de Rolle existe un
x que pertenece al abierto 1, 2, tal que f' de x es igual a 0. ¿Sí? Ajá. ¿Y para qué valor de x, f' de x es igual a 0? Se coge la derivada de la función. A ver, la función, su derivada es igual a x cuadrado menos 3x más 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto igual a 0. ¿Ya? Resuelvo esta ecuación. Sería 2 y 1. Y luego igualo 0. Cada factor. Y luego x igual a 2, x igual a 1, ¿no es cierto? Me da dos valores. ¿Sí? A ver, un ratito. A ver, un ratito, aquí estoy copiando bien. Ah, no, a ver, un ratito. El f de x, estoy copiando mal. F de x es x cuadrado menos 3x más 2. Ya, un ratito, chicos. Pero esto es del f de x, nomás estoy copiando mal. ¿No es cierto? Ya. Entonces, el f' de x es igual a 2x menos 3. Y luego, para saber en qué valor f' de x es igual a 0, entonces hacemos f' de x igual a 0. Ahí sí, miren. Y entonces, resolvemos. ¿Ya? Entonces cojo f' de x que vale 2x menos 3 igual a 0 y luego x es igual a 3 medios. ¿Sí? Entonces ese es el famoso c del que hablábamos en el teorema de Rolle, que puede ser uno o varios, ¿no? Entonces en c igual a 3 medios, f' de c o f' de x vale 0. ¿Ya? Ahora, aquí dice encontrar las dos intersecciones en x de la función f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2. ¿Sí? Pues primero encontrar las dos intersecciones y demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones. Ya, ahora, para hallar las dos intersecciones, ¿qué tenemos que hacer? De x, ¿no? Tenemos que hacer f de x igual a 0, ¿verdad? Si ven, en los puntos de intersección que yo ya les puse anticipadamente, 1, 0 y 2, 0, la imagen es 0, miren, en las intersecciones. Es decir, y igual a 0, o es decir, f de x igual a 0. Entonces, aquí, en esta ecuación, f de x igual a x cuadrado menos 3x más 2, hacemos 0 el f de x, copiamos esto de aquí, x cuadrado menos 3x más 2, ¿sí? Luego resolvemos, factorizamos, aquí si nos queda x menos igual a 0, y aquí sería 3 y 1, y de aquí obtenemos x igual, a ver, perdón, menos 3 es 2 y 1, ¿no? 2 por 1, 2, y entre menos 2 y menos 1 me da menos 3. X igual a 2 y x igual a 1, ¿sí? Por eso obtenemos que los puntos de intersección son 1, 0 y 2, 0. Ya, ¿sí? Entonces se encuentran las dos intersecciones en x de la función f de x, ¿no es cierto? Las intersecciones de la función con el eje x. Ya. Luego
Dice demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones. Y vimos que en el punto 3 medios, aquí en el punto 3 medios, ¿sí? En este punto 3 medios, la derivada de la función nos dio 0. Es decir, aquí, en el punto de abscisa 3 medios, puedo dibujar una recta tangente horizontal. Por eso f' de 3 medios es igual a 0. Puedo dibujar aquí una recta tangente horizontal, ¿no es cierto? Pues aquí, f' de 3 medios es igual a 0. Bueno, entonces, para demostrar que f' de x es igual a 0 en algún punto entre las dos intersecciones, es decir, en algún punto entre 1 y 2, tenemos que aplicar el teorema de Rolle. Ya. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle? Que f, por ejemplo, es continua. F es continua en 1, 2, ¿verdad? Al ser una función polinómica, es continua en todos los reales. Y en particular en este subintervalo de los reales, que es el intervalo cerrado 1, 2. ¿Sí? Ahí está. Ajá, f es continua en el intervalo cerrado 1, 2. Además, vemos que f de A coincide con f de B. ¿Sí? F de 1 coincide con f de 2. ¿Sí? ¿Cuál es la imagen de cada una de 1 y de 2? De 0. Coincide f de 1 con f de 2. F es derivable en el abierto 1, 2. ¿Sí? Al ser una función polinómica no tenemos problema con la derivada. Sin embargo, podemos hallar la derivada de f, y la derivada de f es otro polinomio que es derivable en cada punto y derivable en el abierto 1, 2. ¿Sí? Entonces vemos que f es derivable en 1, 2 y por tanto va a existir un x en el abierto 1, 2 tal que f' de x es igual a 0. Entonces esto yo ya estoy segura 100% que existe ese x, que puede ser 1 o más, tal que la derivada es 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Busco ese x, ya, ese x es 3 medios, hallo la derivada de f igual a 0 por el teorema del valor medio, y x es igual a 3 medios, ¿sí? Entonces, he demostrado que en algún punto entre las dos intersecciones de la función con el eje x, la derivada es 0, ¿sí? Aquí como que nos tocó demostrar y también calcular. Sí, aunque aquí dice demuestre. En la demostración, ya solamente por la conclusión del teorema de Rolle, hasta aquí de pronto pudiera quedar, porque dice demuestre, ¿ya? Y ahora tenemos la curiosidad de saber cuál es ese x, puedo calcular, ¿ya? Entonces en x igual a 3 medios. Entonces existe un x que pertenece a 1, 2, tal que f' de x es igual a 0. F' de 3 medios en ese caso. Ya. Eso es, chicos y chicas. Aquí está todo ordenadito. Ya. A ver qué nos dice en esta otra presentación. Claro, así las presentaciones solitas, como digo, dicen mucho, pero siempre es complementaria la explicación también, ¿no? Ya. Ahora, veamos el ejemplo 2. Dice ilustración del teorema de Rolle. Sea f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado. Determinar todos los valores de c en el intervalo menos 2, 2, tal que f' de c es igual a 0. Aquí, por ejemplo, ya nos da el valor de los extremos del intervalo. No tenemos que calcular haciendo f de x igual a 0, ¿no? Aquí ya nos dice que el intervalo es el menos 2, 2 cerrado, pero no, es el intervalo. Miremos aquí el bosquejo de la gráfica, ya, en menos 2, 2, que es el intervalo cerrado, va a existir un c
un C que pertenece al abierto menos 2, 2, según el teorema de Rolle, tal que f' de C es igual a 0. ¿Sí? Entonces, miren aquí, por ejemplo, al menos gráficamente se ve que existen dos valores de C o tres valores de C, tal que f' de C es igual a 0. Entonces, vamos a determinar esos valores. ¿Ya? Esos valores de C. Listo. Vamos de aquí. Vamos al documento en Word, copiamos esto. Ya. Entonces, tengo la función f de x igual a x a la cuarta menos 2x cuadrado, ¿no es cierto? Determinar los valores de c en el intervalo menos 2, 2, tal que f' de c es igual a 0. Entonces necesito hallar la función derivada. Sería 4x al cubo menos 2 por 2, 4x, ¿no es cierto? Los valores de c, tal que f' de c es igual a 0. Entonces, en vez de x, puedo poner c, ¿ya? Sería 4c al cubo menos 4c. Dice f de c, tal que f' de c es igual a 0. Ya, cojo esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Y resolvemos esta ecuación. 4c cubo menos 4c igual a 0. Luego, 4c puedo sacar de factor común, ¿no es cierto? O de una vez puedo simplificar así. ¿Ya? Un ratito, chicos. Resuelvan esta ecuación, chicos. Sí. Ya.
A ver, chicos, veamos. Ya, entonces me imagino que ya resolvieron la ecuación, ¿no es cierto? Sería, a ver, pueden sacar el c de factor común y les queda c cuadrado menos 1, ¿no es cierto? Esto igual a 0. Luego, para que el producto de esto sea 0, c puede ser 0 o c cuadrado menos 1 igual a 0. Y luego, de aquí sacamos que c es igual a más menos 1. Entonces, c igual a 0 y más menos 1, veamos si pertenecen al intervalo menos 2, 2. Eso también hay que tener cuidado, ¿no? Vamos a ver, aquí está el menos 2, aquí está el 2, y entonces el 0 estaría por aquí, el 1 estaría por acá y el menos 1 estaría por acá. Entonces sí pertenecen al intervalo menos 2, 2, el 0, el 1 y el menos 1, ¿no es cierto? Ya. Por tanto, a ver, dice, tal que, por tanto, tenemos que f' de cualquiera de estos valores de c es igual a 0, ¿sí? Por el teorema de Rolle y por cómo lo acabamos de obtener, estos f' tanto de 0 me da 0, f' de 1 me da 0 y f' de menos 1 me da 0. Es decir, la función en el punto de abscisa 0 tiene una recta tangente horizontal. La función en el punto de abscisa 1 tiene una recta tangente horizontal y la función en el punto de abscisa menos 1 también tiene una recta tangente horizontal, como lo podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Aquí, ahí está. Sí, aquí tenemos, miren. En el punto de abscisa menos 1 hay una recta tangente horizontal, en el punto de abscisa 0 hay una recta tangente horizontal, y en el punto de abscisa 1 hay una recta tangente horizontal. ¿Por qué? Porque f' de 1 es 0, f' de 0 igual a 0 y f' de menos 1 igual a 0. Y además, observemos que f de menos 2 coincide con 8 y esto es igual a f de 2 que coincide con 8, ¿sí? Y la función f de x, que es un polinomio, es continua en el cerrado menos 1, 2 y la función f de x es derivable en el abierto menos 2, 2, ¿sí? Que es una función la función derivada, en este caso es otro polinomio, y entonces ese polinomio va a ser derivable en menos 2, 2 en abierto. ¿Sí? Entonces está cumpliendo todas las hipótesis del teorema de Rolle. Y vemos que igualmente si calculamos, encontramos estos valores de C para los cuales f' de C es igual a 0. ¿Sí? Aquí está el resumen de todo lo que se ha hecho. ¿Ya? Aquí les he puesto otro ejercicio resuelto con el teorema de Rolle. De pronto alguien no me entiende. Aquí está un videíto, ¿no? ¿Ya? Ahora hablemos del teorema del valor medio. También esto le van a poner a sí mismo en una hojita en Word, van a ir haciendo un resumen solo de los teoremas y de su interpretación. Solo eso le van poniendo. Y eso le van almacenando y algún momentito pueden imprimir. Para que les resulte más fácil recordar, porque todo esto en análisis matemático 1 se hace demostraciones y uno a veces dice, bueno, al hacer esta demostración, por ejemplo, del valor medio, vamos a tomar esta conclusión por el teorema de Rolle o por el teorema de Cauchy-Euler, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? De pronto también pueden tomar algunas definiciones importantes, la definición de punto crítico y todo eso, también ponerle en ese documento en Word. Ya, ahora veamos qué nos dice el teorema del valor medio, que es súper importante. Sí, es súper importante.
dentro del cálculo. Si f es continuo en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB, entonces existe un número C que está en el abierto AB, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Así, leyéndole así, ¿no es cierto? Viéndole gráficamente le vamos a entender mejor. Ya. Vemos una función que cumple con las hipótesis del teorema del valor medio, continua en el cerrado AB, derivable en el abierto AB. Entonces, estamos 100% seguros que va a existir un C en el abierto AB, tal que la derivada de la función f en el punto C, observe la derivada, o la que diríamos la pendiente de esta recta tangente en el punto C, coincide con la pendiente de la recta secante de los puntos que unen AF de A y BF de B. ¿Sí? Si ven que aquí hay una recta secante que une AF de A y BF de B, observen esa recta secante es paralela a la recta tangente de la gráfica en el punto C. ¿Sí? ¿Le observan, chicos? Y bueno, aquí el C no es único porque solamente dice existe un número C. No dice existe y es único, solo existe. Entonces pudiera en algunas funciones haber más de un punto C, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces recuerden, f' de C es la pendiente de la recta tangente en x igual a C. Y en cambio, f de B menos f de A sobre B menos A es la pendiente de la recta secante que pasa por AF de A y BF de B. Ya, ese es el famoso teorema del valor medio. Aquí está un video para hacer la demostración del teorema del valor medio que no nos compete hacer este semestre, pero les puse ahí. Y ahora vamos a ver la determinación de una recta tangente. A ver qué nos dice, ¿verdad? A f de x igual a 5 menos 4 sobre x. Ya. Aquí está el bosquejo de la gráfica. Se le pone para que incluso ustedes puedan entender mejor, ¿no? Pero por supuesto hay que saber hacer el proceso analítico. Y entonces, dada esta función, determinar los valores de C en el intervalo abierto 1, 4, tal que f' de C es igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí, chicos y chicas? Primero, habría que hallar f' de x, y luego en vez de x pongo C, y luego igualo f' de C con esta cantidad, para hallar esos valores de C. Ya, entonces, ustedes van a hallar f' de x, ¿ya? Y luego le pregunto a alguien que está en Teams, ¿a qué es igual f' de x? Ya, unos segunditos para que hallen, 30 segundos. Ya, entonces salgamos de las presentaciones. Cogemos esto. Ya. Ya, entonces, díctenme por favor, a ver, tengo la función f de x igual a 5 menos 4 sobre x. A ver, veamos, alguien en Teams que no haya participado antes. Ya, que quiera participar hoy día. Veamos, Josefat Robalino, lo tenemos por ahí. Sí, aquí estoy. Ya, a ver, dícteme por favor.
Josefat Robalino. ¿A qué es igual la derivada? La derivada del 5. Derivada de 5 es 0, ¿no? Ya, menos. ¿Qué más? X menos 4, X elevado a menos 4 sería... bueno, ahí estaría confundido un poco. Ya saco el 4, que no se deriva, y solo nos queda derivar 1 sobre X, ¿no es cierto? Ya. Luego, f' de X es igual. La derivada de 1 sobre X, ¿saben directamente a qué es igual? Es a 0, ¿no? No, la derivada de 1 sobre X, verán, les voy a hacer acuerdo. Para aplicar directamente esta regla, verán. Vamos a suponer que yo tenga aquí una función 1 sobre f de X en general y quiero derivar, ¿sí? Entonces, para derivar, esto es igual a menos, así es la regla, menos la derivada del denominador, ¿ya? Sobre el denominador al cuadrado. Esta reglita, por favor, traten de aprenderse, ¿sí? Ya, sobre el denominador al cuadrado. Entonces, aplicando aquí, tengo 1 sobre X. X sería la f de X, la función de la que estoy hablando ahí. Entonces, la derivada de X es 1, ¿no es cierto? Sobre, aquí viene el menos también, según la regla, el denominador que es X elevado al cuadrado. Miren. ¿Sí? Entonces, en este caso, f de X es X. Y esta es la regla que tienen que aplicar. Entonces, menos la derivada de f de X, en este caso, la derivada de X es 1, sobre f de X al cuadrado, en este caso, f de X es de X al cuadrado. ¿Sí ven? Entonces, directamente tienen que aprenderse esta reglita de acá. Por favor, aprenderse esa reglita. Y eso les ahorra mucho tiempo. F' de X es menos por menos, más, ¿no es cierto? 4 por 1, 4 sobre X cuadrado, ¿sí? Eso es Josefat Robalino. A ver, anotémoslo aquí para luego ver en la computadora. Sí, como yo les he dicho, en clase no se les baja. Si de pronto alguna cosita no se acuerdan, se equivocan, no hay problema. No hay problema porque están aprendiendo, ¿no? Ya. Entonces, chicos y chicas. F' de X es igual a 4 menos X cuadrado. Ya. Entonces, ¿qué nos pedía el ejercicio? Dada esta función f de X, determinar los valores de C en el intervalo 1, 4 abierto, tal que f' de C es igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Por tanto, tengo f' de X. Y entonces, en vez de X, le voy a poner igual a C, para que vaya de acuerdo a nuestro ejercicio. F' de C va a ser igual, quiero hallar esos valores de C, para que f' de C sea igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1, ¿no es cierto? Ya. Ahora, entonces, f' de C, que es f' de C, es 4 sobre C al cuadrado. Sí, vamos, en vez de X voy a poner C. 4 sobre C al cuadrado, miren. 4 sobre C al cuadrado, igual. F de 4, a ver, voy a hallar F de 4 reemplazando 4 en la ecuación F de X. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver. F de X sería F de 4 igual a 5 menos 4 sobre 4. Entonces, esto me da 1 y 5 menos 1 sería 4. ¿Ya? Menos f de 1 sería 5 menos 4, 1 sobre 4 menos 1.
En este caso coincidió, ¿no? Esto sería igual a 1, aquí 4 sobre c cuadrado. Esto es igual a c cuadrado. Miren, a veces se mueve esto que ya está escrito. ¿Ya? Y entonces paso a multiplicar el c cuadrado por el 1 y me queda c cuadrado igual a 4. Y de aquí tenemos que c es igual a más menos 2, ¿no es cierto? Ya, ahora observemos si más menos 2 está en el intervalo 1, 4. A ver, tenemos el intervalo 1, 4. Entonces esos c de los que estamos hablando tienen que estar en el intervalo 1, 4. El 2, no hay nada que hacer. El 2 está en el intervalo 1, 4, ¿ya? Y en cambio, el menos 2 no está en el intervalo 1, 4. Por tanto, el único c que estamos o vamos a aceptarlo va a ser c igual a 2. ¿Sí? Entonces, este c igual a 2 es tal que f' de c es igual a f de 4 menos f de 1 sobre 4 menos 1. Solamente el c igual a 2. ¿Sí? Porque pertenece al intervalo abierto 1, 4. ¿Ya? Ya. Ahí está. Ajá. ¿Qué es esto? Bueno, el ejemplo 3, bueno, ya hemos hecho. Ajá. Ajá. Ya. Sí, pues eso digo, en este semestre hay muchos contenidos, por eso toca avanzar lo más pronto posible, ¿no? Muchos contenidos ahí. Ahora, vamos a terminar los intervalos sobre los cuales, bueno, a ver, el temita que vamos a ver es de funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada, ¿no? Entonces ya hemos visto los extremos, ya hemos visto el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, pues ahora vamos a ver las funciones crecientes y decrecientes y el criterio de la primera derivada, los objetivos, determinar los intervalos sobre los cuales una función es creciente o decreciente y aplicar el criterio de la primera derivada para determinar los extremos relativos de una función, miren. ¿Y para qué puede servir todo esto? Puede servir para el trazado de curvas o puede servir para los modelos matemáticos también, ¿sí? Todos estos temitas sirven, por ejemplo, para la optimización. La optimización es una forma de hacer ya modelos matemáticos, ¿sí? Más o menos sencillos, pero ya modelos matemáticos, ¿sí? Aunque también depende, ¿no? De en qué investigación están, esa optimización puede ser más compleja también. Y todo esto sirve para la optimización, y la optimización es hacer modelos matemáticos, entre otras cosas más, ¿no es cierto? Para el trazado de curvas. Y bueno, en la matemática es la herramienta, puede en cualquier momento aparecer en cualquier ciencia, ¿sí? En la estadística, por ejemplo, los estadísticos, ellos algún momento utilizan justamente estos criterios de la primera, de la segunda derivada, que se verá más adelante también, para trabajar, ¿sí? En probabilidad, en métodos estocásticos, que los métodos estocásticos son una forma o un caso particular de método de modelos matemáticos nada más, sino que ahí utiliza, en los métodos estocásticos utiliza la estadística y entonces por ahí aparecen expresiones o modelos matemáticos que tienen funciones o distribuciones estadísticas y entonces a toda esa asignatura se les llama métodos estocásticos, ¿sí? Ya. Ahora, bueno, vamos a definir primero qué es una función creciente y una función decreciente. Observemos la gráfica. Me imagino que por sus conocimientos previos
ya ustedes solamente mirando esta partecita de la gráfica donde dice decreciente, ya le pueden a lo mejor visualizar y solo mirando decir sí, en esa parte la función es decreciente. Y luego en este otro intervalo vemos que la función es constante y luego vemos que la función es creciente en el último intervalo, ¿no es cierto? Bien. ¿Ya? Entonces, a ver, aquí le pone un x igual a, un x igual a b, ajá, ya, ya. Entonces vamos a ver. A ver, dice, una función es creciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo, x sub 1 es menor que x sub 2, implica que f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, ¿no es cierto? Esto ya lo vienen escuchando desde el colegio, me parece esa definición, ¿sí? Para que una función sea creciente. Pero además, observe, si ustedes dibujaran una recta tangente en la parte donde la función es creciente, esa recta tangente estaría apuntando hacia arriba, ¿no es cierto? Si dibujamos aquí una recta tangente, apuntaría hacia arriba, es decir, la derivada de esta recta tangente, que es de f' de x, sería mayor que 0, la pendiente sería positiva. ¿Sí? La pendiente sería positiva de cualquier recta tangente en donde la función es creciente. Entonces f' de x mayor que 0. Ya, ahora, una función f es decreciente sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo donde x sub 1 es menor que x sub 2 implica que f de x sub 1 es mayor que f de x sub 2. Entonces aquí está la función decreciente. A medida que sus preimágenes aumentan, sus imágenes más bien disminuyen, ¿no es cierto? Disminuye más bien el valor de las imágenes. Y ahí se dice que la función es decreciente. Si dibujan cualquier recta tangente donde la función es decreciente, esa recta tangente apunta hacia abajo, esa recta tangente tiene una pendiente negativa. Por tanto, f' de x es menor que 0, ¿sí? Porque f' de x representa la pendiente de la recta tangente. Y aquí las rectas tangentes donde es decreciente tiene una pendiente negativa, ¿sí? Ahora, observe en esta parte que dice constante. Entonces, ¿cómo se definiría la función constante? A ver, una función f es constante sobre un intervalo si para cualesquiera dos números x sub 1 y x sub 2 en el intervalo, x sub 1 menor que x sub 2 implica que f de x sub 1 igual a f de x sub 2, ¿no es cierto? Así sería la definición. Y entonces una recta tangente en este intervalo donde es constante coincide con la recta que sería la función y entonces en este caso la recta es horizontal, la recta tangente es horizontal y entonces la pendiente es 0. f' de x es igual a 0 cuando la función es constante. ¿Sí? La derivada se relaciona con la pendiente de una función. Ahora vamos a ver un teoremita que dice criterio para las funciones crecientes y decrecientes. Ya, miren aquí. Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el intervalo abierto AB. ¿Sí? Como la función que tenemos aquí, miren. Aquí el intervalo, el valor de A sería menos 1 y de pronto, bueno, aquí hay que ir viendo por partes, ¿no? Por partes. Entonces, por ejemplo, en el primer intervalo A sería menos 1 y B sería 0, por ejemplo. Ya, a ver. Ajá, a ver. Tenemos que si f' de x es mayor que 0 para todo x en el abierto AB, entonces f es creciente en el cerrado AB. ¿Sí? En la primera parte, tercer cuadrante, la función es creciente porque dice que
f' de x es mayor que 0. Para todo x en el abierto menos 1, 0 sería, ¿no? Y por supuesto, si yo grafico una recta tangente en la parte que dice que es creciente, esa recta tangente nos daría una recta tangente con pendiente positiva. A ver, vamos a hacer la gráfica. De pronto a lo mejor no me estén entendiendo. Para mí es muy fácil, para ustedes de pronto puede ser que no. Entonces vamos a traerle acá la gráfica. Ya, muy bien, aquí está. Vamos a la primera parte. Lo hacemos más grande. Y a donde la función es creciente, miren, vamos a dibujar una recta tangente, por ejemplo, en este punto, ¿ya? Ya. A ver, vamos si puedo poner aquí un esfero sobre la pantalla digital para que me salga mejor la recta tangente. Ay, bueno, no me salió tan bien. Me está haciendo recta tangente. A ver, veamos otra vez. Ya, ahí me salió mejor, ¿ya? Si ven, esa recta tangente está apuntando hacia arriba, es decir, el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados, es decir, su tangente entre 0 y 90 grados es positiva. Es decir, aquí f' de x es mayor que 0, donde la función es creciente. Ahora, si f' de x es menor que 0, para todo x en el abierto AB, aquí sería el abierto AB sería 0, 1. Dibujo una recta tangente. Por ejemplo, esta, ¿ya? Entonces, ustedes se dan cuenta que esta recta tangente apunta hacia abajo, el ángulo de inclinación es mayor que 90 grados, entre 90 y 180, por tanto, su pendiente, que es la derivada, es menor que 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Nuevamente, en el intervalo, por ejemplo, puede ser de 1 a 2. La función, claro, hay que ir viendo que sea continua en el cerrado 1, 2, derivable en el abierto 1, 2, y además la derivada f' de x es igual a 0, perdón, es mayor que 0, ¿no es cierto? Es mayor que 0 para todo x en este abierto, ¿sí? A ver, aquí dibujamos. Uy. Bueno, vamos a suponer que esa es la recta tangente, ¿ya? Entonces, aquí nuevamente veo que f' de x es mayor que 0, ¿sí? En el caso de que hubiera una función constante, por ejemplo, a ver, vamos a ver. Digamos que así tenemos una partecita y de pronto tenemos así, constante, y luego tenemos así, ¿ya? Entonces, en la parte constante, asimismo, hay que ver siempre las hipótesis del teorema, digamos que esto valga 1, digamos que esto valga 3, digamos ya. Ya, entonces la función f es continua en el intervalo cerrado 1, 3, derivable en el abierto 1, 3, y si además la pendiente y si además f' de x es igual a 0 para todo x en el abierto AB, entonces la función es constante. Entonces, vamos a ver, una recta tangente aquí en el intervalo 1, 3 de la función, una recta tangente va a coincidir, sí o no, que va a coincidir con la misma función, miren, ahí en ese intervalo, coincide, ¿no es cierto? La recta tangente también es horizontal, ¿sí? Si la recta tangente es horizontal, f' de x vale 0, ¿no es cierto? La pendiente que es la derivada vale 0, y entonces podemos concluir que la función es constante en el intervalo cerrado 1, 3, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver la que está de color verde, esa es la función en el intervalo 1, 3, y entonces la función es constante, ¿sí? Es constante, ¿ya? Como ustedes pueden observar aquí en esta gráfica. Entonces, chicos y chicas, igualmente este teorema lo van almacenando en su hojita en Word donde están todos los teoremas y van poniendo una grafiquita para ir viendo la interpretación, como está aquí, justo como está en esta presentación. Ustedes van a ir archivando, van a ir poniendo en un solo archivo así, miren.
Entonces ahí van viendo las hipótesis y van viendo la conclusión. Esto también, esta primera partecita de aquí que estoy topando, también es parte de la hipótesis, ¿sí? Y únicamente después de la palabra entonces sería la tesis. Aquí, por ejemplo, en el punto 3 dice F es constante en el cerrado AB. Solo esto es la tesis, ¿no es cierto? En el punto 2 la tesis es F es decreciente en el abierto, en el cerrado AB. En el punto 1 la tesis es F es creciente en el cerrado AB. Y aquí está la interpretación gráfica, miren. Ajá. ¿Ya? Y observe además lo siguiente, miren. En el punto 0 hay un cambio en el signo de la derivada, en el punto 00, ¿ya? En el punto 00 hay un cambio en el signo de la derivada. Antes de x igual a 0, la función es creciente, y después de x igual a 0, la función es decreciente. Y justo, ¿qué ven que hay en 0,0? Hay un máximo relativo, ¿sí? Luego, por ejemplo, en el punto en el punto 1 menos 1 medio, antes del 1 la función es decreciente. Después del 1 la función es creciente. Y justo en menos 1 1 medio hay un mínimo relativo, ¿sí? Entonces esto también se analiza, ¿no? Bueno, aquí por lo que veo hay ejemplos del teorema anterior. Miren, ejemplos del teorema anterior. Ahí está, por ejemplo, la función creciente. Si la función es creciente, si la función es... bueno, aquí veo una función creciente y luego vemos que la primera derivada, o f' de x, es mayor que 0, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, aquí, así sería, ¿no? Vemos que para esta función f de x, f' de x es mayor que 0, ¿sí? Para todo x en el abierto AB, dice, ¿no? Y entonces vemos que f es creciente. ¿Ya? Aquí vemos una función creciente de menos 1 a 0, constante de 0 a 1, constante porque su derivada es 0, y otra vez creciente de 1 a 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la derivada es mayor que 0, miren. Aquí es una función por partes. Ya, ahora, la función en la cual decimos que es creciente para todo x de ese intervalo, de un intervalo bueno, aquí sería un intervalo, ¿no? Que pudiera ser hasta abierto. Entonces, esa función se dice estrictamente monótona sobre ese intervalo. Ese intervalo en este caso sería de menos infinito a infinito, ¿sí? Porque f de x igual a x cubo está definida, por ejemplo, de menos infinito a infinito. Y entonces aquí solo han graficado una partecita nomás de esta función. Y entonces yo veo que es creciente para todo x elemento de los reales. Por tanto, digo que la función es estrictamente monótona, ¿sí? También sería ese el caso si en vez de tener solo función creciente, tendríamos una función que sería decreciente en todo un intervalo, ¿no es cierto? Entonces también se diría estrictamente monótona, ¿ya? Y en cambio, en la gráfica de la derecha tenemos una función que en unas partes es creciente, en otras es, por ejemplo, aquí constante o puede ser decreciente también, ¿no? Creciente, constante y luego otra vez creciente. Entonces aquí se dice que no es estrictamente monótona, ¿sí? Así se llama, no estrictamente monótona. ¿Ya? Ya, eso les digo porque cualquier momento en el análisis matemático se escucha hablar de las funciones estrictamente monótonas o también llamadas, o también escuchamos hablar de las funciones monótonas que serían las no estrictamente monótonas, ¿sí? Ya, eso chicos y chicas. A ver, por ejemplo, vamos, bueno, esto sería un ejemplito. Ya. Otro ejemplo sería de función
estrictamente monótona. ¿Qué tal que yo tengo? A ver. Esta función, ¿ya? Por ejemplo, esta yo digo que es estrictamente monótona. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es decreciente en todo un intervalo. Aquí, por ejemplo, es decreciente. Acá también es decreciente. Y en cualquier punto es decreciente, ¿no es cierto? Y eso podemos ver con la recta tangente. Y vemos que f' de x es menor que 0 aquí. F' de x menor que 0 acá. Por tanto, es estrictamente monótona. ¿Ya? Ahora, en cambio, pudiéramos tener una función así. De pronto así. De pronto así. Y así. Y entonces, esta sería una función monótona nomás. Función monótona. O también dice no estrictamente monótona. No estrictamente monótona. ¿Sí? Porque en unas partes es decreciente, en otras es constante, en otra vuelve a ser decreciente. O de pronto también una función así. A ver, aquí sería decreciente y luego aquí creciente. ¿No es cierto? Decreciente. Luego aquí creciente. Y eso lo podemos ver por las rectas tangentes fácilmente. Aquí f' de x es menor que 0. Aquí f' de x es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, esta es una función no estrictamente creciente. ¿Sí? No estrictamente creciente. Y así. Ay, chicos, ya en las 9:04 ha sido este momento, ¿no? Entonces nos quedamos ahí. Nos vemos la próxima clase. Ya les he de poner una tareita con respecto a esto. Ya nos quedamos en la presentación 44. Muchas gracias, chicos y chicas. Hasta la próxima clase. No se olviden hoy el examen a las 6 de la tarde, por favor. Y de pronto, si ven que está un poquito lento el pasar de una pregunta a otra, tengan paciencia. Si se ha dado esos casos, si está muy saturado el sistema, que se vuelve un poquito lento al pasar de una pregunta a otra. Pero ¿de qué pasa? Pasa a la siguiente pregunta. Gracias, chicos y chicas. Hasta luego, Licen. Hasta luego.